Continuamos con La Noche. Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 19 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. Seguimos en el programa La Noche y los últimos minutos los queremos dedicar para retomar lo del proyecto de ley que ha planteado el Polo Democrático en el Congreso colombiano. Y ese proyecto de ley que busca la repatriación de Simón Trinidad, y ahora Simón Trinidad, que está condenado por 60 años en Estados Unidos. Y el tema más candente quizás es la no extradición de los líderes de las FARC que están negociando el proceso de paz con el gobierno colombiano en La Habana, en Cuba. Y hoy a eso se le suma una declaración del presidente del Congreso, el señor Luis Fernando Velasco, en Colombia, que ha dicho, y abro comillas, que el proyecto del Polo Democrático es una verdadera expresión política de ese partido y que si alias Simón Trinidad es una pieza fundamental para la firma de la paz en Colombia, habría que repatriarlo tal como lo está proponiendo este proyecto de ley. En consecuencia, le pregunto a Marta Lucía Ramírez, ex candidata presidencial de Colombia y ex ministra de Defensa, el proyecto de ley, si ya cuenta con el apoyo del presidente del Congreso, entraría en el legislativo con un paso derecho fundamental para lo que viene en ese trámite, ¿no, doctora? Pues mire, yo creo que es muy respetable la opinión del presidente del Congreso, pero insisto, aquí hay que preguntarle al gobierno si el gobierno está avalando este proyecto de ley presentado por el Polo Democrático. Es un proyecto de ley que, entre otras cosas, contraría lo que se ha acordado en tratados internacionales que están por encima de la ley e inclusive por encima de la Constitución colombiana. Hay un tratado internacional de extradición y hay una Constitución que acepta la extradición, y aquí entonces este proyecto está diciendo que los hechos anteriores al 97 no podrían tener extradición. Obviamente, como usted lo acaba de señalar, esto es una manera también de ir bloqueando la posibilidad de que el día de mañana Estados Unidos u otro gobierno pidan extradición a los de las FARC si es que aquí termináramos una negociación en la impunidad total como ellos están pretendiendo. Este es un proyecto que hay que rechazar en el Congreso, pero también, insisto, hay que decirle al gobierno que tiene que sincerarse y decirle al país si esto es parte de la negociación, si esto es parte de los acuerdos y si es que el gobierno va a poner entonces a la bancada de la Unidad Nacional a que apruebe este proyecto de un pupitrazo. Porque fíjense que esto tiene que ver con la pregunta del punto anterior. ¿El gobierno conocía la carta Claro. a los generales o no? Yo creería que, conociendo yo al general Mora, que fue el comandante de las fuerzas militares cuando yo era ministra de la Defensa, él es un hombre disciplinado, él es un hombre que sigue la línea de mando. Estoy totalmente segura que él no hubiera entregado esa carta a Core si no hubiera consultado antes al negociador principal, el doctor Humberto de la Calle, y al propio presidente de la República. Luego, cuando dejan que esto tenga curso, un proyecto de ley de esta naturaleza o una carta de esta naturaleza, yo me temo mucho que el gobierno está en estas. Muy bien, uno no sabe, senadora Paloma Valencia, qué es más polémico y qué genera más polémica en Colombia, si el hecho de la repatriación de Simón Trinidad o la no extradición de los cabecillas de las FARC que están negociando con el gobierno en La Habana. Las dos cosas. Yo considero que es absolutamente inaceptable cerrarle las puertas a la extradición que le ha servido a Colombia para poder atender flagelos tan graves como el del narcotráfico, que por una época no pudimos controlar con nuestros jueces porque los asesinaban. Y yo creo que aquí hay unos temas muy importantes, ejemplarizantes, como el tema, por ejemplo, de los paramilitares que, cuando incumplieron los acuerdos que hicieron con el gobierno, se procedió a la aplicación de la extradición para que supieran que el gobierno tenía otras herramientas. Pero yo sí encuentro excesivamente grave y que están dañando nuestras instituciones en esta cosa de que el gobierno, como está absolutamente desprestigiado, ahora manda emisarios a hacer las vueltas. Yo sí encuentro muy grave que el general Mora esté pasándole una carta del narcoterrorismo a las fuerzas militares donde le proponen que hagan un bloque para negociar frente al gobierno las condiciones para quienes han empuñado las armas de manera legítima y quienes han estado en el terrorismo. Encuentro gravísimo esta situación
de que el polo democrático y que ya se den luces de que podría haber un acuerdo de las bancadas del gobierno para aprobar eso, porque nos están mintiendo. Este gobierno dijo que nada estaba acordado hasta que todo estuviera acordado. Pero lo que estamos viendo, como se vio en el marco jurídico para la paz, que se firmó sobre la sangre del atentado contra el doctor Fernando Londoño, el mismo día que le hacían el atentado se aprobaba eso en el Congreso, se les empiezan a dar gabelas, sí. Ya les están logrando la impunidad a través de las Cortes y ahora van a aprobar una ley para evitar la extradición y para lograr que se repatrie a Simón Trinidad. Yo encuentro que el gobierno le miente a Colombia. Ahora, retomando un poco las palabras del presidente del Congreso, el senador Luis Fernando Velasco, ha dicho que no se opone al proyecto del polo, pero que una eventual repatriación de Simón Trinidad también se podría analizar, y se lo pregunto a usted, Luis Andrés Fajardo, a través de acuerdos gobierno-gobierno. ¿Usted ve ese mecanismo también claro? Si el proyecto de ley no llegara a prosperar, como lo piensa o lo quiere el polo democrático, ¿se podría hacer esa vía gobierno-gobierno, un acuerdo directo para el caso específico de Simón Trinidad? Pues a ver, Jesús, es que de hecho jurídicamente es irrelevante una ley para traer a una persona que está juzgada y condenada en otro país. No tiene ningún efecto en los Estados Unidos el hecho de que aquí salga una ley para traer a Simón Trinidad, ni tendría valor una norma en ese sentido. Lo único que le favorece a Simón Trinidad es el indulto del presidente Obama. Exactamente. Es lo único. Tiene una competencia constitucional el presidente Obama, a través de la cual eventualmente puede indultarlo. Eso sí implicaría una situación de gobierno a gobierno y de hecho en Estados Unidos ya hay unos proyectos de ley para restringir esas capacidades que ha generado también unos debates políticos profundísimos en los Estados Unidos, con lo cual la ley no tiene ningún sentido en esa materia. Y permítame, un poco siguiendo la idea de la senadora Paloma, yo creo que es muy importante recordar que este país tiene una serie de muertos, una cantidad de sangre derramada impunemente por el tema de la extradición, y no valdría la pena volver a esos tiempos atroces en los que se asesinaba a diestra y siniestra por luchar contra esa figura que sería evitar cumplir con los tratados internacionales y los compromisos internacionales. Cada país tiene derecho a juzgar a quienes hayan cometido crímenes en su territorio, estén o no estén por fuera de su territorio. Y una última cosa que yo quisiera también decir es que yo no creo que prohibir la extradición vaya en beneficio de un posible proceso de paz con quien sea que se haga. De hecho, la extradición es usada cuando hay procesos de paz, por ejemplo, para que las personas puedan pagar sus condenas por fuera del país, en otros lugares donde eventualmente tengan unas condiciones que les favorezcan ciertas formas de pena distintas. E incluso algunos autores, como Giancarlo Mejía, hablan de la intradición como otro fenómeno distinto. Es decir, prohibirla de tajo, yo creo que es simplemente limitar una figura que nos ha servido y le ha servido al mundo entero para perseguir a los responsables de crímenes y para cerrar también brechas de impunidad. Muy bien, yo le quiero dar las gracias a Luis Andrés Fajardo, director del Departamento de Derechos Humanos de la Universidad Sergio Arboleda, autor del libro Reclutamiento de Niñas y Niños como Crimen Internacional de las FARC en Colombia. Muchas gracias, Luis Andrés. Muchas gracias. Y también a Marta Lucía Ramírez, ex candidata presidencial de Colombia, ex ministra de Defensa. Gracias, doctora Marta Lucía, por habernos acompañado. Muchas gracias a usted, Jesús, por la invitación. Y a la senadora Paloma Valencia, por el Centro Democrático también. Muchas gracias, senadora, desde Popayán. Muy amable. Gracias, Jesús. Un cordial saludo a todos los televidentes. Muy bien, ya todos los televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. También nos pueden escribir a nuestras cuentas en Twitter, @NTN24, @Segurizati NTN24, @Jesús Prado Díaz, @La Noche NTN24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.